Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast del Templo de la Hipertrofia, el mejor podcast en el que hablamos sobre temas relacionados con el entrenamiento de musculación, la hipertrofia muscular y la nutrición orientada al entrenamiento. En definitiva, todos estos temas tan importantes y tan relevantes para que aprendamos a entrenar de la manera más inteligente y efectiva posible, invirtiendo el menor tiempo posible. Seguimos con esta sección que se llama el consultorio de la hipertrofia, un día más, en el que, me encargo de responder preguntas que me dejáis en el formulario que tengo en la página web en el apartado de podcast. Ahí podéis ir, dejáis vuestra pregunta y en futuros episodios os la responderé encantadísimo de la vida. Así que comenzamos con la primera pregunta en el día de hoy, que me escribe Tomás, que tiene 38 años y tiene un nivel avanzado. ¿Vale? Se considera avanzado. Como ya sabéis, para mí avanzado, a grosso modo, podría ser que lleva más de 10 años entrenando, ¿vale? Hay personas, como siempre digo, que llevan 10 años entrenando y no están ni mínimamente fuertes y son totalmente principiantes prácticamente. En cambio, hay personas que llevan un año y no avanzadas, pero sí que igual se han pegado un año haciendo las cosas muy bien, entrenando con muchísima intensidad, y esa persona que lleva un año, digamos que está más avanzada que una persona que lleva 10 años, ¿vale? Pero a grosso modo, ¿vale? Si llevamos 10 años entrenando duro, más o menos, ya sabéis que a veces hay subidas y bajadas, pero lleváis 10 años, pues está genial que, como Tomás, os consideréis nivel avanzado, ¿vale? Así que vamos con la pregunta. ¿Qué opinas sobre el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo? ¿Vale? Entre paréntesis me pone oclusivo, ¿vale? Con oclusión, ¿vale? Se le suele llamar. Que realmente no es oclusión total, ¿vale? O sea, oclusión sería, digamos, que hay una restricción del flujo sanguíneo total, ¿no? En este caso, entrenar con restricción del flujo sanguíneo sería una restricción del flujo sanguíneo parcial, ¿vale? Digamos que impedimos en parte el retorno venoso, ¿vale? El retorno de la sangre. Pero no completamente, obviamente. ¿Puede ser útil para hipertrofia en personas con lesiones? Bueno, Tomás, te mando un abrazo muy grande. Y mira, antes de responderte a esta pregunta, ¿vale? Porque yo, sí que me gusta el tema. De hecho, yo entreno con bandas de restricción del flujo sanguíneo desde hace ya 3 años, 4 aproximadamente, y para mí son imprescindibles, o sea, me encantan. O sea, no digo que sean imprescindibles a nivel de que sin ellas no te vas a poner fuerte, simplemente yo digo que una vez que ya las pruebas, una vez que notas esas sensaciones, ¿no? Y que encima pues ahí está ese respaldo científico detrás, ¿no? De que no me las pongo porque yo digo, voy a ponérmelas porque me generan buenas sensaciones y yo creo que es mejor, cuando igual encima es contraproducente de cara a maximizar las adaptaciones de hipertrofia que se generan, ¿no? Durante el entrenamiento. Pero no, en este caso tiene un respaldo científico detrás del que vamos a hablar ahora un poco y por eso yo las utilizo, pero es que aparte las sensaciones que te generan son muy buenas. Entonces, una vez que las utilizas, principalmente para entrenar extremidades, más concretamente brazos incluso, ¿vale? La sensación que te genera, la sensación de hinchazón, de pum, como se suele decir, ¿no? Luego, en el momento en el que se te olvidan en casa un entrenamiento, no te apetece casi ni entrenar brazos porque es que, ostras, la sensación no tiene nada que ver, ¿no? Es como si pasases de sentir el músculo muchísimo a no sentirlo casi nada, ¿no? Porque, claro, estás habituado a entrenar con las bandas. Entonces, vale, lo que te iba a decir, Tomás, antes de responderte, te aconsejo que vayas al Club de Tony Lloret, ¿vale? Y ahí tiene un libro, ¿vale? Está en Amazon, creo, que se llama Entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo o algo así, de Tony Lloret. Puedes poner, ese libro es una pasada, ¿vale? Luego, dentro también de la formación del Club de Tony Lloret, que yo la hice, que yo también estoy dentro del club, tiene un apartado en el que habla únicamente en un módulo sobre restricción del flujo sanguíneo. Es muy interesante, ¿vale? Analiza muchos estudios científicos, explica en base a su experiencia, pues por qué es interesante entrenar con las bandas de restricción del flujo sanguíneo, ¿no? De cara a lo que hablamos, maximizar la ganancia de nuevo tejido muscular. Así que si quieres formarte más sobre este tema, aparte de que tendrás post, artículos en internet, seguro que encima Tony Lloret tiene de manera gratuita algún artículo del blog o algún episodio de su podcast también tiene esto en el que explica cómo funciona, ¿vale? Pero en general, si quieres aprender más, te aconsejo que vayas ahí, ¿vale? En lugar de consultar otras fuentes que a lo mejor no te puedo decir si son fiables o no. En el caso de las que yo he estudiado, como las de Tony Lloret, aparte de que también me he estudiado otro tipo de artículos indagando por internet sobre el tema de restricción del flujo sanguíneo, pero es muy estricto y muy interesante lo que comenta Tony Lloret en cuanto a este tema, ¿vale? Es un auténtico experto. Entonces vamos por partes, ¿vale? Me has puesto como dos preguntas en una, ¿no, Tomás? La primera es, ¿qué opinas sobre el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo? ¿Vale? Lo que te comento es que a mí me parece muy interesante, me parece que es un mundo todavía por descubrir, a pesar de que hay mucha gente que ya conoce este tema desde hace años, que puede ser interesante para optimizar las ganancias de hipertrofia, pero realmente creo que es un mundo por descubrir, ¿no? Porque la gente es como muy reacia a esto, ¿no? Yo, de hecho, cuando voy al gimnasio soy el único que llevo bandas, ¿vale? De hecho, yo antes entrenaba en Altafit, por ejemplo, en una cadena de gimnasios, no sé si habrá en otras ciudades de España o en en Latinoamérica entiendo que no, ¿vale? En Hispanoamérica entiendo que no. Pero en España, pues muchos conoceréis Altafit, que hay en otras comunidades autónomas, yo soy de Pamplona,
Y ahí, aparte de mí, había 2 o 3 personas que utilizaban las bandas, ¿vale? Eran dos chicos, me acuerdo, que estaban muy fuertes, ¿vale? Muy, muy fuertes. Pero no, o sea, no digo que estén muy fuertes porque utilicen las bandas, ¿vale? Digo que simplemente es casualidad que pues, probablemente sepan cómo entrenar, tengan los conocimientos, entonces por eso las acaban utilizando, porque saben que pueden llegar a ser interesantes. En cambio, ahora, por ejemplo, estoy en el Shiner Gym, que me cambió un gimnasio cerca de mi casa, y realmente soy el único del gimnasio que lleva las bandas, ¿no? Entonces, lo que quería decir que es un mundo todavía por descubrir por el hecho de que yo cuando voy al gimnasio la gente me mira y yo veo que se fija mucho, ¿no? Entonces, hay veces que me vengo arriba y digo, hostia, a lo mejor me está mirando porque tengo buenos brazos, ¿no? Pero no, yo creo que muchas veces me miran pues porque llevo las bandas, ¿no? Entonces la gente dice, hostia, este tío, ¿qué hace con esas bandas, no? Y de hecho a veces me ha pasado que me mira alguna persona que no me conoce y directamente, oye, ¿las bandas esas para qué sirven, no? En lugar de decirme, hey, Sergio, oye, no, Sergio no, ¿no? Porque no me conocen, pero en lugar de venir, hey, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? No sé qué tal. Y luego ya me preguntas, no, es como directamente, oye, ¿esas bandas para qué, no? Y luego ya se van y no quieren hablar más. Pero bueno, el caso es que eso todavía es un mundo por conocer. Por eso digo que es interesante informarse y entrenar con ellas, porque de aquí a unos años es bastante factible que cada vez se utilicen más, ¿vale? La gente que entrena en el gimnasio tenga más conciencia de que pueden ser interesantes y cada vez los utilice más. ¿Qué es lo que ocurre a día de hoy, ¿vale? Luego me comentas, ¿puede ser útil para hipertrofia en personas con lesiones? Vale, aquí vamos al kit de la cuestión, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta ahora muchos estudios científicos están relacionados únicamente con el mundo de las lesiones. Ya desde hace años se estudia el papel de las bandas de restricción del flujo sanguíneo en personas pues, que han tenido lesiones o personas que están encamadas o lo que sea, ¿no? ¿Qué se ve en estudios? Que es muy interesante. Por ejemplo, una persona, ¿no? Que ha tenido alguna lesión y va a estar encamada sin poder andar siquiera durante un mes, 2 meses o los que sea. Se ve en estudios que a algunas personas, a algunos enfermos, les ponen las bandas, incluso sin andar, ¿eh? Únicamente las bandas en la cama, creo que es así, ¿eh? ¿Vale? Ahora no me acuerdo exactamente cómo eran los estudios, pero era algo de este estilo, ¿vale? Perdóname si no es exactamente así, pero creo que era algo del estilo. Y las personas, los enfermos a los que les ponían las bandas estando encamados y otros, en comparación a los que no les ponían las bandas, que también estaban en la misma situación, se veía que las personas que no utilizaban las bandas perdían muchísima más masa muscular, principalmente de las piernas, de una manera mucho más rápida, ¿vale? Incluso se ven estudios que esto ya sí que es una pasada, que únicamente con andar, con las bandas, aunque no entrenemos piernas, se mantiene muchísimo más la masa muscular, ¿vale? O sea, tarda muchísimo más en producirse esa pérdida de tejido muscular que tenemos en las piernas, ¿no? Principalmente en las piernas, ya os comento, ¿no? Porque obviamente pues, puedes utilizarlas, por ejemplo, tienes una lesión en el cuádriceps y no vas a poder entrenar, o en los cuádriceps, ¿no? Una ruptura de fibras o cualquier cosa, pues te las pones y como sí que puedes andar, es súper importante en esos casos en los que se han producido unas lesiones, lo que comentas Tomás, que me preguntas por el tema de las lesiones, que utilicéis las bandas, aunque sea para salir a andar, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que andar es una actividad de bajo impacto, obviamente, para los músculos, ¿no? Pues porque, obviamente, principalmente se activan las fibras de tipo 1, ¿vale? Las fibras que son las fibras lentas, las fibras que se activan, pues, cuando la actividad que estamos haciendo no es muy demandante. Digamos que cuando estamos lejos del fallo, ¿no? Al igual que en una serie a 20 repeticiones, las primeras 5, digamos, como no hay muchas demandas para los músculos que estamos trabajando, principalmente se activan estas fibras lentas, ¿vale? Las fibras rojas, las fibras de tipo 1, pues ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente cuando vamos a andar, pues pasa parecido, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay demandas para los músculos de las piernas en este caso, pero tampoco muchísimo porque, bueno, estamos andando, ¿vale? No estamos cerca del fallo muscular. Entonces, en ese caso, al poner las bandas, digamos que el músculo empieza a trabajar con falta de flujo sanguíneo, por así decirlo, ¿vale? Entonces se genera como más demandas en el músculo, por así decirlo. Entonces, desde el comienzo de esa actividad, digamos que el músculo ya se empieza a activar como si fuese una actividad realmente más demandante, porque claro, está en un estado de hipoxia, está en un estado en el que falta oxígeno por las bandas. Entonces, claro, en ese caso, el músculo tiende a estimularse como si realmente la actividad que estuviésemos haciendo es más potente, ¿vale? No sé si me explico. O sea, tú sales a andar, que a priori es una actividad sencilla, pero utilizando las bandas, digamos que los músculos, por ese estado de hipoxia, de falta de oxígeno y falta de sangre, ¿qué ocurre? Que, ostras, dice, aquí me está costando esto más. Entonces se tiende, principalmente, lo que ocurre es que se genera mayor estrés metabólico, ¿vale? O sea, la vía principal por la que se estimula el músculo, digamos, con actividades de bajo impacto, como es andar con las bandas o entrenar a altas repeticiones con las bandas y poquito peso, lo que más ocurre es que se genera mayor estrés metabólico y esto deriva un poquito más en un estímulo bueno de cara a hipertrofia y se genera esa tensión mecánica, ¿no? Porque claro, con las bandas, si desde el comienzo el músculo siente como si ya estuviésemos trabajando con una alta tensión mecánica, digamos como más cerca del fallo, por ese estado de hipoxia, es interesante, ¿vale? Que ocurra esto.
Entonces, lo que comento, las bandas en personas con lesiones son súper importantes, súper interesantes y hay mucho respaldo científico detrás. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tampoco se ha llegado a estudiar mucho, cada vez sí que se estudia un poquito más, en temas de entrenamiento y punto, sin lesiones, ¿no? Que, por ejemplo, ¿para qué son interesantes? Bueno, pues son interesantes para poder trabajar, por ejemplo, en rangos de repeticiones altos, que lo que vamos a conseguir es, por ejemplo, una serie a 25 repeticiones o 30, que vale que sí, que la fatiga que se va a generar neural es mayor, obviamente, sí, porque trabajamos a más repeticiones, te cansas más, digamos un poquito más de fatiga que si trabajamos a 6, 7, 8 repeticiones, vale, eso estamos de acuerdo. Pero si por ejemplo quieres hacer alguna serie a altas repeticiones para mover menor carga externa y que así el impacto en las articulaciones sea menor, ¿vale? Me explico, por ejemplo, Tomás, tienes un dolor en la rodilla debido a las sentadillas, ¿vale? Tú haces sentadilla jaca, siempre haces como a 6, 8 repeticiones y de repente tienes dolor en la rodilla. ¿Qué puedes hacer? Claro, si tú trabajas esas 30 repeticiones con poquita carga externa, digamos que el estímulo que te vas a llevar, digamos, tus cuádriceps, tu glúteo en general, que se van a llevar de cara a hipertrofia, no es el más óptimo porque son demasiadas repeticiones. Entonces, cuando estás intentando llegar a esas últimas repeticiones, ya se ha acumulado demasiada fatiga neural que te impide acabar reclutando las unidades motoras de alto umbral, las fibras blancas, las fibras de tipo 2A y 2X, ¿vale? Sin embargo, si tú esa misma serie de 30 repeticiones, beneficiándote de que mueves menor carga externa y así el daño en las articulaciones es menor y así se te va a ir recuperando la rodilla a la vez que estás estimulando correctamente los cuádriceps, que lo que ocurre es que si tú te pones las bandas, ya desde el comienzo de la serie prácticamente se empiezan a activar las fibras blancas, ¿vale? Las unidades motoras de alto umbral. ¿Por qué? Porque las demandas son mayores, porque los cuádriceps están sintiendo que dicen, ostras, este ejercicio es demandante. Digamos que estamos engañando al músculo, por así decirlo, ¿no? Estamos utilizando menor carga externa, pero al utilizar las bandas, desde el comienzo dice, ostras, y se tienen que activar las fibras blancas. Entonces es más interesante, ¿vale? Pues lo que comento, ¿por qué ocurre esto? Porque se genera sobre todo mayor acumulación de metabolitos. También es posible, obviamente, que entrenando con bandas de restricción del flujo sanguíneo se va a generar mayor fatiga local, mayor fatiga periférica, mayor daño muscular y, por lo tanto, al principio vas a tardar más en recuperarte. Por eso hay mucha gente que dice, no es interesante porque se va a generar mayor daño muscular, mayor fatiga, ya, pero también te vas a ir adaptando a esa fatiga y cada vez te va a generar menor daño muscular, ¿vale? Obviamente, la primera vez que las utilices se va a generar mucho daño y luego, poco a poco, habrá menor daño muscular y también menor fatiga neural, ¿vale? Al final nos vamos adaptando, que es lo interesante. Entonces, ¿puede ser útil en personas incluso sin lesiones? Sí, ¿vale? Pero lo que comento, yo las utilizo siempre ya, pues porque de por sí mismo me gusta el estímulo y incluso aunque haga series a 8 o 10 repeticiones o 6, me gusta porque genera más estrés metabólico, siento más ese pum, ¿no? Siento más el músculo. Pero bueno, principalmente podría ser muy interesante cuando tenemos épocas en las que queremos introducir alguna serie a altas repeticiones y así lo que conseguimos es menor impacto en las articulaciones y podemos seguir progresando con un buen estímulo sin dañar las estructuras pasivas, ¿vale? Todo lo que son pues, articulaciones, tendones, ligamentos, cartílagos, ¿no? Todas estas estructuras pasivas. Entonces es muy interesante. ¿Cómo debemos introducirlas? Bueno, de manera muy paulatina, ¿vale, Tomás? Lo que no podemos hacer es, de la noche a la mañana, si no entrenamos con las bandas, de repente ponérnoslas en nuestros entrenamientos de la noche a la mañana. No, lo que hay que hacer es primero nos las ponemos y a un grado de intensidad, ¿vale? Apretarlas no mucho. Por ejemplo, de un 0 a un 10, en una escala del 0 a 10, pues primero un 4, ¿no? Para ir viendo un poco las sensaciones. Con un 4 ya vamos notando un poquito el estímulo y únicamente, por ejemplo, lo introducimos en una serie y encima a altas repeticiones, ¿no? Luego, conforme nos vamos adaptando, la podemos introducir en 2, 3 series, 4 y ya vamos utilizándolas en más series y además vamos apretándolas un poquito más. No hace falta llegar a apretarlas un 10, ¿vale? Hay que tener cuidado. De una escala de 0 al 10, con apretarlas un 6 se ve en estudios que más o menos ya cumple su función, ¿vale? No porque las apretemos más va a haber más beneficios. Entonces, si podemos llegar a un grado de apretarlas, digamos, del 0 al 10, un 6, ahí estaría bien y cada vez las utilizamos en más series y si quieres en repeticiones más bajas, en rangos de repeticiones más bajos. Y ya poco a poco las vas usando y ya llega un punto en el que las puedes utilizar todo el entrenamiento, la sensación es brutal y bueno, pues al final va a ser un acompañante de entrenamiento que, oye, si hay respaldo científico detrás que puede llegar a ser interesante y de hecho falta mucho todavía estudio científico que se irá viendo con el tiempo, bueno, pues yo, como veo que no hay tampoco contraindicaciones, a no ser que, no me acuerdo cuáles sean, ¿no? Pero hay ciertas contraindicaciones de que, por ejemplo, si tienes genética a nivel de que tienes problemas de que tu familia, ¿no? Tenían problemas cardíacos, ¿no? Cardiovasculares, o tienes, ¿cómo se dice esto que sale en las piernas? Varices o cosas así, no tienes tendencia a varices. Bueno, pues si tienes este tipo de cosas, pues a lo mejor no las utilices porque, bueno, puede haber algún problema y, oye, tampoco es la panacea, ¿no? No es el descubrimiento mágico, simplemente una mini ayuda. Pero si no tienes ningún tipo de problema de estos, puedes ir usándolas poco a poco
y seguro que te ayudan, ¿vale, Tomás? Así que nada, espero haberte ayudado, pero ya te digo, vete a leerte, compra el libro de Tony Lloret, ¿vale? Que no es caro, la verdad, y se aprende muchísimo si quieres aprender de este tema, o entra en el club de Tony Lloret, o léete algún artículo que tendrás seguro hablando de estos temas, ¿vale? Así que nada, Tomás, te mando un abrazo muy grande, ya siento porque creo que me he extendido bastante en esta pregunta, pero bueno, tenía mucha chicha, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta que me escribe Clara, 29 años, y se considera que tiene un nivel intermedio. En una fase de volumen, ¿cómo puedo asegurarme de que el exceso calórico se traduzca en músculo y no en grasa? Bueno, Clara, te mando un abrazo muy, muy, muy grande y vale, aquí varias cosas, ¿vale? Voy a intentar no excederme demasiado, que si no el episodio se alarga demasiado. A ver, cuando estamos en una fase de volumen, lo principal por encima de todo, ¿vale? A ver, lo básico es comer saludable, por así decirlo, ¿vale? O sea, si todas las calorías que ingerimos son mierda, nos van a faltar nutrientes y, pues bueno, el rendimiento no va a ser el más óptimo en el gimnasio, ¿vale? Entonces, partiendo de la base de que obviamente estamos metiendo comida buena, por así decirlo, comida más o menos real, como se suele decir, ¿no? Sin que sea muy procesada, dentro de que obviamente pues también puedes consumir alguna cosa ultraprocesada y no se acaba el mundo, ¿vale? No pasa nada, no va a haber un impacto real a nivel estético o a nivel de ganancia muscular, pero que la base de la alimentación sea pues alimentos con muchos nutrientes, ¿no? Pues verduras, legumbres, carnes, lácteos, huevos, yo que sé, fuentes de proteínas buenas, magras, en general, ¿no? Fruta también es muy interesante, carbohidratos también pues que sean interesantes y no que sean muy procesados, ¿no? Cereales y todo esto cosa, tubérculos, todo eso es muy interesante, eso es la base. Pero luego, a partir de ahí, lo más interesante de una fase de volumen es no excedernos con el exceso calórico, mira, lo que tú has comentado, ¿no? Con ese superávit calórico. No es lo mismo una etapa de volumen en la que de repente estamos en 700 calorías extra de superávit calórico que vas a ganar peso corporal demasiado rápido y por lo tanto digamos que no das tiempo a que se generen buenas adaptaciones de hipertrofia porque el cuerpo, digamos, el organismo tiende a acumular mucho más fácil ese exceso calórico en grasa que en músculo. Entonces digamos que hay que ir poquito a poco. Con esto tampoco quiero decir que haya que ir a un superávit de 50 calorías, ¿vale? Porque hay preparadores que, pues oye, no, vamos a hacer una fase de volumen en la que hay que ir súper despacio porque es la manera más óptima de no ganar grasa y se tiran 3 años para una fase de volumen. Eso tampoco es así, ¿vale? Porque en 3 años tú puedes hacer un volumen, digamos, más rápido en el que, vale, sí, vas a ganar un poquito más de grasa, obviamente, pero pues a lo mejor en 7 meses te haces el volumen, luego defines, luego vuelves a hacer otro volumen, luego defines, luego vuelves a hacer otro volumen y luego defines y le has ganado la partida por completo a esa persona que se tira 3 años haciendo un volumen súper despacio. Que sí, que obviamente va a tardar más en ganar grasa porque te tiras 3 años, pero en el punto final vas a acabar ganando la misma grasa que has ganado con esas 3 etapas de volumen si luego vuelves a definir, ¿no? Entonces, y este que se ha pegado esas 3 etapas de volumen y de definición gana mucha más masa muscular, os lo puedo garantizar. Entonces depende de cada persona, depende del contexto en el que empiece, ¿no? Su situación. No es lo mismo una persona principiante delgada que tiene mucho margen al principio de ganar masa muscular de manera sencilla, que ahí sí que podemos excedernos un poquito más con ese superávit calórico y el músculo está muy receptivo a ganar masa muscular y no va a acumular apenas grasa, pero luego llega un punto en el que conforme más avanzado eres, más fácil es que ganes grasa porque ya tienes una buena base de masa muscular y al cuerpo le cuesta mucho al organismo generar nuevo tejido muscular. Le cuesta, digamos, es lento en ese aspecto, ¿no? Entonces tiende a acumular más grasa si nos pasamos con ese superávit calórico. Por eso es súper importante, pues por ejemplo, una media, digamos, podríamos decir un superávit calórico de unas 200, 300 calorías extra de superávit e ir poco a poco, ¿no? Esto sería más o menos subir estaría bien como medio kilo a la semana aproximadamente, ¿vale? Unos 2 kilos al mes sería una estimación interesante en personas ya más o menos avanzadas. Pero, repito, no os quedéis con esto, ¿vale? Es una estimación, pero depende del contexto de cada persona, ¿vale? Hay personas también que ganan más masa muscular más rápido porque tienen mejor genética o son más principiantes y tienen más margen de ganar o lo que he comentado, ¿no? Pero la clave principal es esa, Clara, no pasarnos con el superávit calórico, ¿vale? Luego, obviamente, comer también suficiente proteína, porque si tú al músculo no le estás dando suficiente proteína, es complicado que se genere nuevo tejido muscular correctamente, nueva proteína contráctil, ¿vale? Pero bueno, lo más principal es que no sea un superávit calórico muy grande, luego un reparto de macros correcto, ¿no? Como puede ser, pues eso, más proteína. Luego, priorizar sin duda carbohidratos, ¿vale? De cara a nuestros entrenamientos va a ser más interesante. Digamos que el organismo tira de esos carbohidratos, de la glucosa, del glucógeno muscular, mucho más eficiente. Es esa manera de captar energía por esta vía que por la vía de las grasas, ¿vale? Entonces, las grasas yo las limitaría, comer unos mínimos, obviamente, pues porque también son muy palatables, son muy ricas, ¿no? Nos amenizan la dieta, pero priorizar siempre carbohidratos antes que grasas, porque la grasa, digamos que el organismo de la grasa digamos que se traduce ese exceso de calorías más fácil de la grasa en grasa corporal, digamos, que de los carbohidratos que tiene que realizar más, a ver si cómo voy a explicarlo, ¿vale? El proceso es mucho más complejo, tiene que pasar más procesos, digamos, el organismo para acabar
metabolizando, por así decirlo, los hidratos en grasa corporal que la grasa de la comida en grasa corporal, ¿vale? O sea, es más fácil que la grasa que ingerimos por la alimentación se acabe transformando en grasa corporal, si hay un exceso obviamente energético, que si lo hacemos desde los carbohidratos. Entonces priorizamos carbohidratos, que además nos va a venir muy bien para tener buena energía para entrenar, una buena dosis de proteína, pues, por ejemplo, de 1,5 a 2 gramos por kilo de peso corporal sería interesante. Y luego, pues las grasas, limitarlas un poquito, pues lo justo para que nos alegren la dieta y son muy ricas, ¿vale? Y ya está, y es ir poco a poco, Clara, también tomarte las mediciones, perímetros, pliegue del abdomen, ir viendo, ¿no? Pues que el pliegue del abdomen, por ejemplo, por cada kilo que tú subes, no llega a subir 1 milímetro, ¿no? Por ejemplo, eso sería interesante. Con un plicómetro de estos, pues ver que, por ejemplo, tú subes 1 kilo, pues suba unos 0,6, 0,7 milímetros, eso podría ser interesante, ¿vale? Una estimación. Eso quiere decir que van correctamente, porque el pliegue del abdomen sí que te va a dar una estimación muy buena de la grasa que estás ganando, por así decirlo, ¿no? Entonces, si tú ves que subes 1 kilo y de repente has subido 1,5 milímetros de pliegue, quiere decir que lo has ganado demasiado rápido y has acumulado más grasa, obviamente, que masa muscular, ¿vale? Entonces, por eso es importante estandarizar el proceso, ir midiéndote, pesándote, o sea, midiéndote los perímetros, pillándote los pliegues de grasa y demás, ¿vale? Clara, y poco más te puedo decir. Esos son los consejos que te puedo dar. Obviamente, también el volumen de entrenamiento juega un factor súper importante. Si nosotros estamos en un exceso energético, pero luego estamos entrenando muy poquito, pues obviamente es más difícil ganar masa muscular y más fácil ganar grasa. Sin embargo, si obviamente estamos en un punto en cuanto al volumen de entrenamiento, pues en ese volumen máximo adaptativo, ¿no? Justo debajo del volumen máximo recuperable y justo por encima del volumen mínimo efectivo, ¿no? Nos encontramos en ese volumen máximo adaptativo, que es el punto interesante para ganar masa muscular, y entrenamos de manera intensa y demás cerca del fallo, pues ahí sí que obviamente es más complicado ganar grasa y más parte, digamos, se va a metabolizar en tejido muscular en lugar de en tejido graso, ¿vale? Así que eso, Clara, no puedo responderte más, creo que ya te ha ayudado bastante, te mando un abrazo enorme y damos por finalizado el episodio de hoy. Ya sabéis que todo el que quiera empezar a aprender sobre temas relacionados con el entrenamiento orientado a la ganancia de masa muscular puede descargarse el manual principiantes, que está en el enlace en la descripción de este episodio, ¿vale? Ya sea donde me estéis escuchando, en YouTube, iVoox, Spotify, donde queráis, ¿vale? Apple Podcast también. Ahí tenéis el enlace para descargaroslo. Y si os surge cualquier tipo de duda, pregunta sobre este manual, tenéis también el enlace para acceder al grupo privado del Templo de la Hipertrofia, que es un grupo de WhatsApp en el que estamos ya un montón de personas apasionados del entrenamiento de musculación y la hipertrofia y estarán todos encantadísimos de responderos vuestras dudas. Yo el primero, ¿vale? Cuando puedo intento responder. Y ahí, pues bueno, si tenéis dudas sobre el manual o sobre cualquier otro tema relacionado con la hipertrofia, vais y os aconsejo que estéis ahí porque así a la vez que vais leyendo también el manual podéis ir dejando vuestras preguntas, ¿vale? Así que nada, finalizamos el episodio, damos por concluido este episodio de hoy, os mando un fuerte abrazo a todos y espero que finalicéis el día de la mejor manera posible. Adiós, gente.